Entonces quedan dos grabaciones. Bueno. Ay, ay, ay. No le he puesto pausar, puse detener. Bueno, quedarán dos grabaciones, chicos. Bien. A ver. Vamos a tratar entonces las condiciones necesarias, como dice ahí, de optimalidad en cálculo de variaciones, que es este problema 1, que estaba acá. El 1 es el de cálculo de variaciones. Optimizar el funcional B, más simple, dado por la integral entre T0 y T1 de f de Txx', con las condiciones de frontera, x de T0 igual a x0, x de T1 igual a x1. Y el 2 es el de control de primos, que hoy no vamos a tratar, no sé si la semana que viene. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas condiciones de optimalidad como condiciones necesarias? Es la ecuación de Euler. Entonces, la previa, para sacar eso, para sacar la ecuación de Euler, como dice ahí, necesitamos unas proposiciones, unos resultados, unos lemas, un lema técnico de Warren, y entonces, a ver, me estoy pasando muy rápido acá. Primero, la regla de Leibniz es la que me permite derivar bajo el signo integral. Entonces, supongamos, Leibniz es la contrapartida de Newton. Esto se lo conoce como regla de Leibniz. Era el otro, digamos, entre comillas, autor o creador del concepto de derivada. Entonces, supongamos que U de alfa y B de alfa son dos funciones de clase C1. Continuidad hasta el orden 1 en sus derivadas. De variable real no estamos poniendo todavía derivadas parciales, por lo menos acá. En un intervalo, alfa 0, alrededor de alfa 0, para un valor alfa 0, alfa sub 0, por eso le ponemos alfa sub 0 menos epsilon y alfa sub 0 más epsilon. O sea, en un entornito, un intervalito alrededor de alfa 0. Para cierto epsilon positivo, que satisface las siguientes condiciones. Ahí, se me fue de nuevo. U de alfa menor o igual a B de alfa, porque estos van a suplantar ¿a quién? Al T0 y al T1. Y que las funciones f de alfa, z y derivada parcial con respecto a alfa de f de alfa, z, f es la función integrando, son continuas en este conjunto. O sea, alfa se sigue moviendo entre alfa 0 menos epsilon y alfa 0 más epsilon. Y la otra variable, la segunda, de la z, se mueve entre u de alfa y b de alfa, que justo va a ser el intervalo de integración. Pero el chiste es la f grande, que va a ser el rol con estos símbolos del funcional, del funcional objetivo, depende de alfa. ¿Dónde depende de alfa? Este parámetro alfa está contaminando al extremo inferior, u de alfa, el extremo superior de la integral b de alfa, y al propio integrando f chiquita que depende de alfa y de z, diferencial de z. O sea, alfa es un parámetro, pero no es la variable de integración. La variable de integración es z. Entonces lo que dice con estas hipótesis es que para todo alfa en este intervalito, alfa 0 menos epsilon, alfa 0 más epsilon, la función f de alfa, como les dije recién, la f grande de alfa, es derivable y su derivada está dada como derivo a la f, con respecto al parámetro alfa. O sea, el funcional valor, al funcional b sería. Pero estamos ahora sacándonos de contexto, no estamos diciendo que sea el funcional de nadie. Simplemente una integral que depende del parámetro alfa. Bueno, teorema fundamental del cálculo dice que derivar algo digamos, que estoy integrando y que depende de ese alfa es el integrando, tal cual está, por
Y acá la diferencia o los adornos salen haciendo lo siguiente. Derivada del extremo superior menos el integrando tal cual está, bueno, evaluado en b de alfa o en u de alfa, ¿no? Por supuesto, el z va a reemplazar el extremo de arriba o el de abajo. Cuando reemplazo por el de abajo es por la derivada de u. Este menos en realidad es una herencia de la regla de Barrow, porque en el extremo superior evaluamos y en el extremo inferior evaluamos, pero con una resta adelante. Eso es cuando derivamos, sería así. El primer término expresaría la derivada con respecto a alfa cuando veo el alfa acá arriba. Bueno, no me deja marcar. El segundo es cuando veo el alfa acá abajo. Ahí. Y el tercero es cuando miro el alfa, el parámetro, dentro de la función integrando. Entonces lo que queda, se consideran constantes el u y el b, aunque dependan de alfa, o sea, no los derivo ahí, y derivo el integrando. ¿Sí? Por supuesto que el integrando, como tiene dos variables, aparece la derivada parcial con respecto a alfa. No puede aparecer derivada total, porque también depende de z y yo podría derivar con respecto a z. Bueno, este teorema se deduce del teorema fundamental del cálculo integral. No es muy complicado. Vale la pena hacerlo, la verdad que no. Pero lo que sí quiero decirles es que el alfa está contaminando el extremo inferior, el superior de la integral y el propio integrando. Entonces tengo que, como en un producto, tengo que derivar, depende a qué alfa estoy mirando, si es el que afecta al extremo inferior, al superior o al integrando. Todos son sumas en realidad de derivadas, como en cualquier función producto, pero cuando derivo el extremo inferior, el u de alfa, justamente como esto surge en realidad de la regla de Barrow, aparece este signo menos. Para siempre, para el extremo inferior, aparece un menos delante. Después el resto es más o menos, digamos, creíble. Ahora, este otro teorema es una suerte de teorema de perpendicularidad o de ortogonalidad. En general, alguna vez hablamos del concepto, aunque no lo dijimos con demasiada precisión. Dos vectores son perpendiculares o ortogonales cuando el producto interno entre esos dos vectores daba cero. El tema es este. Si tengo un vector que es perpendicular con todos los vectores, vamos a pensar más fácil. Lo puedo pensar en R3, en R5, en Rn, lo puedo pensar. Pero pienso en R2. Tengo dos vectores, mejor dicho, un vector que resulta que es perpendicular, está a 90 grados con todos los vectores del plano R2. ¿Quién es ese vector? ¿Qué vector resiste ser perpendicular, estar a 90 grados, con cualquier vector? Yo tengo este, es perpendicular. Tengo otro, es difícil porque es plano, pero con cualquiera. Con este es perpendicular, con cualquier otro vector es perpendicular. Hasta con sí mismo es perpendicular. ¿Qué vector es ese? ¿Qué vector está a 90 grados con todo el mundo? ¿Puede ser el nulo? El vector nulo, por supuesto. Acá está diciendo lo mismo, pero en un espacio vectorial de funciones. Por eso es que la función que va a obtener al final es la función nula. Y el producto va a estar dado no como si fueran productos de matrices. Primer componente de uno por primera de otro, más segunda de uno por segunda de otro, si hubiera más componentes, tercera por tercera, etc. Sino por una integral, que ahora vamos a describir. Digamos. Entonces, consideramos así, una función continua, f, de un intervalo T0, T1 a valores en R. Entonces dice, si para toda otra función, h, también igual, de T0, T1 en R, diferenciable,
que valga 0 la h al inicio y 0 al final. O sea, empieza en T0, está el gráfico de h está sobre el eje horizontal T. Al final, en T1, el gráfico de f también corta al eje horizontal T. Ahora en el medio la función puede subir y bajar, ¿está? Pero está amarrada, está atada en el punto T0 sobre el eje horizontal T, justamente al inicio en T0, y en el punto final T1 también está amarrada al eje T. Bueno, y que cumple lo siguiente, que la integral entre T0 y T1 de f de t por h de t es 0. O sea, esta f continua que cumple que para cualquier otra función diferenciable, o sea, derivable sería en este caso, porque si una variable es lo mismo diferenciable que derivable, que valga 0 al inicio y 0 al final, es h, y que cumpla que la integral de f con h entre t0 y t1, integral definida, valga 0, esto es un producto, a ver si me deje iluminar, hasta acá, es un producto interior. Acá estoy haciendo el producto entre cada, entre comillas, cada coordenada de f y cada coordenada de t. ¿Qué son las coordenadas? Las imágenes de la f. Cada imagen de f en el punto t con cada imagen de h en el mismo punto t o el producto. Y la sumo. No puedo sumar cosas donde t se mueve en un conjunto infinito como t0, t1. La suma es reemplazada por la integral. Sumar en un continuo es una integral. Entonces, esta integral está representando el equivalente al producto interior entre dos vectores, donde cada los vectores tienen infinitas coordenadas y que se mueven en un continuo de valores, o sea, todos los valores posibles que son infinitos entre T0 y T1. Bueno, lo que estoy diciendo es que ese producto interno da 0. O sea que f es perpendicular con cualquier h que sea diferenciable y que valga 0 en T0 y 0 en T1. Entonces, el problema no es de las h's, porque h nula hay una sola. Si la f tiene esta integral nula para cualquier h diferenciable, o sea, con dibujito suave, que tenga valor 0 en T0 y valor 0 en T1, es porque la que tiene que ser 0 es la f. La culpable es la f, de que todas estas integrales den 0. Un chiste malo, por supuesto. Entre los matemáticos decimos que cuando una persona se pelea con sus parientes, con sus amigos, con todos, se pelea con todos, porque con uno te puedes pelear, pero con todos es dudoso. Es porque la persona es ortogonal a todo el mundo, ¿sí? Bueno. En fin, bueno, comentario aparte. A ver, muy rápidamente, porque no es interés de que hagamos la prueba de esto, pero no es tampoco tan difícil hacerlo. Si suponemos por absurdo que la h, que queremos mostrar que es 0, no es 0, por ejemplo, que la f, perdonen, que la f continua, que esta integral contra toda h vale 0, no es ella la culpable, no es ella 0. Eso significa que existirá algún punto t estrella en el intervalo t0, t1, abierto, porque en t0 y t1, bueno, no sé qué va a pasar, pero como la h vale 0, no lo considero. Entonces, es positiva, por ejemplo. Se podría hacer lo mismo suponiendo lo contrario, que es negativa, ¿verdad? Por eso dice por ejemplo, porque otra situación podría ser negativa. Ahora, por la continuidad, si en un punto la f, que quiero probar que es 0, es llegar a ser positiva, por continuidad de la f, tiene que haber un intervalo chiquito dentro de T0, T1, donde la f sigue siendo positiva, donde la f conserva el signo. Por ejemplo, un intervalo que empieza en S0 y termina en S1 contenido en T0, T1. Ahora, en este intervalo S0 y S1, podemos definir una h que sea así. Una h que sea 0 desde T0 hasta el S0. De esta es constante 0. Empieza en 0.
Y de esta manera cumple que h en T0 vale 0, que es lo que me pide, lo que me exige el teorema. Y también me va a exigir esto, por supuesto. ¿Sí? Bueno. Ahora, quiero que valga 0 también desde S1 hasta T1. O sea, en los sobrantes del intervalo más grande, T0 y T1, con respecto al más chiquito, S0 y S1, la función h vale 0. De esa manera cumple que en T0 vale 0. No me deja. A ver, al revés. No, no me deja tampoco. Y en el punto final T1 también valga 0. Ahora en el medio, entre S0 y S1, se toma esta h, que es t menos S0 al cuadrado, t menos S1 al cuadrado. T es la variable entre S0 y S1. T menos S0 al cuadrado es una cuadrática, ¿no es cierto? Si miro esta parte sola es una parábola, un pedacito de parábola, y si miro esta otra parte es otro pedacito de parábola. O sea, estamos en un producto de dos parábolas, dos cuadráticas, solamente entre S0 y S1. Eso hace que la función en S0, que valía 0 por el renglón de arriba, en este otro extremo, no en el inicial, en este otro, cuando miro el renglón del medio, para S tendiendo a S0, porque yo acá no tengo derecho a evaluar en S0, pero cuando T tiende a S0, el primer factor tiende a 0 y por lo tanto todo esto tiende a 0. Eso dice que la función h en S0 es continua, que es el primer punto de corte. El segundo punto de corte, S1, de la función h, cuando t es igual a S1, miro el renglón de abajo, h vale 0, por decreto, por definición. Y en el segundo renglón, cuando t tiende a S1, el extremo superior para el segundo caso, si t tiende a S1, el segundo factor, esa partecita tiende a 0. Multiplicado por lo que sea va a dar 0. O sea que la función h termina siendo continua, pega bien, diríamos, en todo el intervalo T0, T1. Lo que hay que probar es que es derivable. O sea, lo que estamos viendo es que la función cumple la condición del teorema, que en T0 y en T1 valen 0, o sea, lo primero que que hice observar porque era lo más fácil. Nos falta ver, ya vimos que es continua, por ser pegoteo de tres funciones continuas, una constante, un producto de dos cuadráticas, que es una de grado 4, y otra constante, y que encima pegan bien, es continua. Lo que faltaría ver es la derivada. ¿Para qué? Para afirmar que la f es de clase C1. O sea, es derivable, es diferenciable. Para ver eso, hay que derivar la parte inicial, como es una constante, en el primer caso vale 0, la derivada de h. La segunda, la tercera, el tercer pedacito, como también vale 0, la derivada es 0. Y la segunda, ¿cómo derivo? Bueno, esto deriva un producto. Esto va a dar, lo hago en el aire porque no está hecho, 2 por t menos s0 por t menos s1 al cuadrado, más t menos s0 al cuadrado, o sea, sin derivar, por 2 t menos s1. Ahora, cuando eso es una función continua, la función h es cuadrática, la función h' en este tramo es cúbica, ahí es continua. Lo que tendríamos que ver es si pega bien en los puntos que quedaron sueltos, que son S0 y S1, los puntos de corte. Tanto la derivada de 0 como es 0, en ese 0 va a tender a 0, va a valer 0, la otra también, el último sector, la tercera definición. ¿Y qué pasa con la derivada que acabo de hacer? Como tengo 2t por S0 más t por S1 al cuadrado más t por S0 al cuadrado por 2 por t por S1, cuando t tienda a S0, tanto el primero como el segundo de los términos en la derivada tiende a 0, y cuando t tiende a S1, el primero y el segundo de los términos tiende a 0, repito, cuando t tiende a S1. Por lo tanto, lo que está produciendo es una función continua y derivable en el intervalo 0,1. Esta función es como una suerte de sombrerito, lo que tiene como dibujo, si uno la dibuja,
tiene así, es como una, digamos, una parábola, entre comillas, porque no es parábola, que en vez de llegar abrupta al eje, se suaviza justamente para dejarle que no permitirle ángulos y permitirle que sea de clase C1, que sea derivable incluso en S0 y en S1. Entonces, esta función cumple lo que dice el teorema. Es cualquier h que de clase C1 sea diferenciable y que tiene valores nulos en los extremos. Por lo tanto, aplicando la hipótesis, a f que le hicimos pedir, perdón acá, la f que le hicimos pedir, que sea continua y que cumpla que contra toda función h en estas condiciones la integral tiene que valer 0. Ahora bien, esa integral, que tiene que valer 0 por hipótesis, se reduce, como la función h vale 0 en el tramo inicial, desde T0 a S0, y también vale 0 entre T1, S1 y T1, el tramo final, se reduce a integrar solamente en la partecita central S0, S1, de h por t. Pero, ¿qué ocurre allí? Allí la función f se supuso positiva y la h es positiva por ser producto de dos cuadráticas, que solamente se anulan en los bordes, pero en el interior no. Entonces, si una función, que en este caso es el producto, es positiva, estricta, en un intervalo, por más que se anulen los extremos, la integral que representaría el área, obviamente es positiva. Y entonces eso va en contra de del supuesto que tengo para la f. Porque la f que les hacíamos suponer, que sea continua y que integrada frente a cualquier otra h diferenciable que se anulen los extremos, tiene que dar 0. Yo encontré una, mejor dicho, la gente que hizo el teorema, yo estoy repitiendo, encontró una h que, suponiendo que la f tenga una parte positiva, hace que tenga integral positiva, en contra de lo supuesto para la f. Por lo tanto, ese absurdo, ¿quién lo produjo? Todo esto lo produjo suponer que hay un punto donde la función es positiva, que finalmente por continuidad me permitía afirmar que la función era positiva en un tramito. Entonces, como el absurdo está acá, haber supuesto esto, que existe algún punto T estrella donde la función f es positiva, de la misma manera, uno, si empieza con negativo, construye una, poniendo un signo menos a la h acá, que tampoco, o sea, que también me va a llevar a un absurdo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la función f no puede tener ningún punto donde en el interior del intervalo la función sea positiva o sea negativa. En consecuencia, la f tiene que ser 0 en el interior del intervalo. Como la f es continua, la función tiene que ser 0 hasta los bordes. O sea, tiene que ser 0 en todo el intervalo cerrado. Bueno, esto va a ser crucial para las condiciones de Euler que vamos a discutir ahora. Bueno, dice así el teorema. Si x estrella de t es una función factible, o sea, una función en el conjunto dominio del problema del cálculo de variaciones o problema variacional 1, que alcanza un óptimo relativo, o sea, máximo o mínimo, no interesa. Lo mismo pasaba cuando teníamos una función, el teorema de Fermat, que decía, si una función es derivable en un intervalo abierto, y en ese intervalo abierto pertenece un punto que puedo llamar x estrella, en el que la f tiene un máximo o un mínimo relativo, o sea, un extremo relativo, entonces la derivada de la función en ese punto es 0. Bueno, el equivalente al teorema de Fermat es esto. Pero acá no va a aparecer una derivada, va a aparecer una ecuación diferencial. Entonces, si x estrella de t, función factible,
o trayectoria factible, como quieran decirlo, del problema variacional, la integral del f grande, alcanza un extremo relativo, un óptimo relativo, o sea, máximo mínimo, entonces x estrella tiene que ser solución de la ecuación diferencial esta que está acá. Derivada de la f grande. La f grande es el integrando de la función, del funcional b. Derivada de la f grande, parcialmente con respecto a x, de los tres argumentos que tiene, que son t, x y x'. Igual a la derivada, la leo de adentro para afuera, la derivada de la f grande también respecto a x', que es el último argumento, en t, x, x', y al cual se lo deriva con respecto a t totalmente. ¿Por qué totalmente? Porque está la t explícita en el primer argumento, pero la x depende de t y la x' depende de t. Entonces, esta segunda derivada es total. Si pasa esta igualdad, eso se llama ecuación de Euler o de Euler-Lagrange para el problema variacional 1. Esto tiene que cumplirse para todo t en el intervalo 0,1. Y que satisface, por supuesto, la x estrella tiene que satisfacer las condiciones de frontera x de t0 igual a x0 y x de t1 igual a x1. Bueno, la ecuación anterior, es lo que les dije recién, es conocida como ecuación de Euler o de Euler-Lagrange. Se trata de una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden porque acá tengo derivada parcial, ¿sí? Pero después esta derivada parcial se la vuelve a derivar con respecto a t. Entonces tengo derivada de derivada. Esta parte es la que tiene derivadas de segundo orden. La primera, el primer miembro no. Acá tengo solo derivada parcial en la x. Cuya solución general depende de dos constantes que se deberían determinar con las condiciones de frontera. ¿Y por qué dice deberían en forma hipotética, o mejor dicho, más que hipotética, potencial, y no se deben en forma afirmativa determinar? Porque justamente por esto, por ser condiciones de frontera. No son condiciones iniciales, no son dos condiciones que estén dadas en el mismo punto. Una está al inicio del intervalo T0, otra está al final en el punto T1. Entonces son condiciones impuestas en la frontera del intervalo. En una ecuación de segundo orden del tipo que ustedes vieron, requiere para sacar la única solución dos condiciones en el mismo punto. Eso se llaman condiciones iniciales. Ahí era ¿cuánto? Y de x0 igual a un valor y y' de x0 igual a otro valor. La función y la derivada, pero en el mismo x0. Acá tengo condiciones de frontera. Con condiciones de frontera no hay nada que garantice la solución única. Ni siquiera la solución. Pueden pasar varias cosas. Puede pasar con suerte que encuentre lo que quiero, solución única. Ahí cerramos el capítulo, todo bien. Puede ser que sean insuficientes y que solamente determine una de las dos constantes y la otra quede sin determinar. Entonces tendríamos infinitas soluciones descritas por un solo parámetro, una sola constante. Podría pasar que no haya solución, porque las soluciones que uno encuentra, normalmente integrando, dependan de las dos constantes, pero cuando vamos a la hora de evaluar las condiciones de frontera, concluyamos que las constantes tienen valores contradictorios y por lo tanto no hay ninguna solución que pueda adaptarse a las dos condiciones de frontera. Entonces, no hay nada escrito a priori, ¿sí? Puede haber una única solución, puede haber infinitas soluciones o no puede haber ninguna. Las soluciones de la ecuación de Euler se llaman curvas extremales, que va a ser, no digo equivalente, porque no es equivalente, pero una suerte de sinónimo a lo que llamamos en optimización estática punto crítico.
o candidatas a realizar extremos de B. Bueno, vamos a ver la prueba. Es técnica, es un poquito larga, un poquito, no mucho, pero solamente para apreciar el tipo de dificultad con el cual se encuentra este tipo de problemas. Esta misma técnica se va a emplear para las condiciones de Legendre, las de segundo orden necesarias y las suficientes. Por supuesto que a medida que impongamos condiciones más, ¿cómo les puedo decir? Condiciones de segundo orden que apelen a más derivadas, la demostración es más técnica y más engorrosa, ¿sí? Las demostraciones están ahí puestas, solamente voy a poner esta para que lo entendamos. No se evalúan en los finales, o sea, por ese lado pueden respirar, pero sí me interesa que la leamos juntos para apreciar, ya les digo, la técnica que hay acá. Justamente en esta demostración es donde se van a emplear en alguno de los dos, en ciertos momentos, de los teoremas que vimos antes. El de cómo derivar una integral cuando depende de parámetros, que es el teorema de derivada de Leibniz, cuando una integral depende de un parámetro, y el otro teorema que es el de Dubois-Reymond, que es el que vimos hace un rato, ese que una función continua que es perpendicular, ortogonal de acuerdo a ese producto interior, integral contra otra función h diferenciable, vale 0 cuando la h cumple que vale 0 en los dos extremos del intervalo de integración, entonces la que tiene la culpa es la f, no las h. La f tiene que ser 0. Bueno, entonces veamos un poquito esto. Por otro lado les digo, estamos acumulando información. No podemos todavía poner un ejemplo. El único ejemplo que estaba, yo lo pasé porque era solamente para distinguir extremos fuertes de extremos débiles y no me interesa hacer esa distinción ahora. En algún momento se hizo en el curso, ahora no lo hacemos más, directamente optamos por extremos fuertes. Entonces, hasta no tener esta información y alguna más, no podemos plantear un ejemplo. ¿Estamos? Entonces hay que aguantarse un ratito. Consideramos entonces una función arbitraria h de clase C1 en el intervalo T0, T1. Esta h va a ser el incremento que le imprimamos a la x estrella. Lo que tenemos acá como dato del teorema es que tenemos una x estrella de t, función factible, en la cual el funcional b realiza un óptimo relativo, o sea, un máximo, un mínimo relativo. Los incrementos son incrementos funcionales, por eso vamos a definir una función arbitraria, vamos a tomar una función arbitraria, h de t de clase C1, en este mismo intervalo, T0, T1, con anulación de los valores de h en los extremos. ¿Esto para qué? Porque como la función que vamos a considerar, ahora vamos a verla, para cada epsilon definimos x sub epsilon de t, sería la función óptima incrementada, es el óptimo x estrella de t más epsilon por h. Entonces, x' es factible, o sea, es de clase C1. Le estoy sumando epsilon por otra h que es de clase C1. Epsilon por ahora está fijo, es un parámetro. Todo esto es suma de diferenciables o de derivables, es derivable. Además, ¿cuánto vale la x sub epsilon en T0 y en T1? Bueno, tal vez lo haga más abajo, pero yo lo voy a hacer ahora. Si yo evalúo en T0, punto inicial del intervalo, esto es x estrella en T0, que como la x estrella es una función factible, cumple las condiciones que se le impusieron al funcional. O sea, x en T0 vale x0. X estrella en T0 vale x0. Más epsilon de h en T0. Pero para h se le pidió que en T0 valga 0, lo mismo que h en T1. O sea que lo que estoy haciendo acá es x estrella en T0, que vale x sub 0,
más epsilon por h en T0 que vale epsilon por 0, 0. Resultado es x sub 0. Eso hace que x sub epsilon cumpla también esta condición. Lo mismo pasa con esta otra condición. La segunda condición, x de T1 igual a x1, la cumple x estrella. Entonces, evaluando en T1 queda x1, más epsilon por h en T1, pero h en T1 se le pidió que fuera 0, lo mismo que h en T0. Entonces queda x1 más epsilon por 0, o sea, x1. Por lo tanto, la x sub epsilon también va a cumplir la otra condición. Eso va a querer decir que x sub epsilon cumple ambas condiciones de frontera en T0 y en T1, con valores x0 y x1 respectivamente, y además es diferenciable. O sea que x sub epsilon es una función factible para el funcional B. O sea, está en el dominio de B. Por eso es que hay que pedirle que valga 0 al incremento h, a la función incremento h, para que no produzca o no distorsione los valores que estaban impuestos al funcional. Bueno, suponemos algo, porque sobre algo hay que razonar. El teorema decía que x estrella era un óptimo relativo, un extremo relativo. Bueno, vamos a razonar si fuera un máximo. Si es un mínimo, habrá que considerar los cambios necesarios y no es tan grave, pero se razona de la manera similar. Y el epsilon, ahora vamos a ver por qué lo consideramos chiquitito, pequeño. Eso es para que la x sub epsilon, esta función a partir del ahora máximo, supuesto máximo, está modificada, está incrementada por epsilon más h, tenga cercanía muy próxima a x estrella. ¿Cómo vino eso? Paso x estrella restando, y entonces la resta entre x sub epsilon y x estrella es simplemente epsilon por h. Si el epsilon es muy pequeño, muy cerquita de 0, hace que todo esto sea pequeñito. Por más que la h sea grande, finalmente todo esto es pequeño. Entonces lo que vamos a decir es que la x sub epsilon y la x estrella son cercanas. Acá me parece que tendría que decir la norma de infinito, pero bueno. Es la norma, no en la 1, sino en la norma infinita. Con eso es suficiente. Y aparte es factible por lo que les dije antes. La x sub epsilon es factible porque cumple ser diferenciable y que se anula no, vale x0 en t sub 0 y x1 en t1. Entonces, como sabemos que la b en x estrella alcanza un máximo, b en x estrella es mayor o igual que b en cualquier otra, en particular en las x sub epsilon, en la incremental. Si fuera mínimo, esta desigualdad se invertiría. Si estuviéramos con x estrella que produce un mínimo, se invertiría. Esto es para todo epsilon positivo. Se podría poner epsilon en realidad cercano a 0, no necesariamente positivo. Es epsilon cercano a 0. Estamos hablando de epsilon chiquitito. Con positivo estamos mirando solo del lado derecho del 0. Bueno, anotamos con j sub epsilon a la función real que depende de epsilon, que es la b evaluada en x sub epsilon. La b evaluada en x sub epsilon es la función valor, el funcional en x sub epsilon. Esto es la integral entre t0 y t1 de la f en t evaluada en x sub epsilon, que es, bueno, no me va a dejar iluminar, no, x estrella más epsilon h de t, y la x' sub epsilon, que es la suma de las derivadas, o sea, x estrella prima de t más epsilon h'. El epsilon no se deriva porque es constante. Entonces, ¿qué pasa cuando epsilon es 0? Si evaluamos en 0, j de 0 es exactamente b en la x sub epsilon evaluada en 0. Pero la x sub epsilon evaluada en 0, vengo un ratito para arriba, cuando epsilon es 0, este segundo término desaparece y por lo tanto es x estrella. O sea que lo que tenemos es que j en 0 es b en x estrella.
Y es el máximo valor de la j epsilon, porque así se había supuesto, por la condición, no, la hipótesis de que la X estrella hacía o producía el máximo del funcional B. Pero lo que hemos hecho con este truco es reducir todo a J, que depende de la variable real epsilon. Y entonces aplicamos, como J de epsilon, que es igual a B de X estrella, tiene el valor máximo de J de epsilon, aplicamos lo que sabemos de una función de variable real. Y lo que sabemos es que la condición necesaria, es el teorema de Fermat, es que J' en 0, este 0 es el de epsilon, repito, porque la variable es epsilon, y tiene que dar 0. Entonces tenemos que trabajar en la derivada de la J epsilon, evaluarla en 0 e imponerle que ese valor es 0. Eso es lo que, en eso consiste. Todo lo otro fue un armado, y ahora lo que consiste, la prueba, es en probar que J', ¿quién es J', perdón, de epsilon? Evaluarlo en 0 y pedirle que sea 0. Entonces, primero tenemos que derivar la J epsilon con respecto a epsilon. La J epsilon es una función integral que depende de epsilon. En este caso depende de epsilon, que es el parámetro, solo en el integrando. Los extremos inicial y final están fijos. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Acá tengo que usar la derivada de una integral que depende de un parámetro. Eso era el teorema de Leibniz. El parámetro en el teorema, como era en abstracto, se llamó alfa. Acá es el epsilon. Entonces, derivar esta integral significa derivar cada uno de los extremos. Primero el superior empiezo. Derivo el extremo con respecto a epsilon, mejor dicho, disculpen. Tomo el extremo superior, T1, por la derivada de este extremo con respecto a epsilon, pero este extremo es constante para epsilon, no depende de epsilon. O sea, esa derivada es 0. Menos el extremo inferior por la derivada del extremo inferior con respecto a epsilon. El extremo inferior tampoco depende de epsilon, es constante, su derivada es 0. Entonces, el segundo término de la fórmula es 0. El único que nos queda es el tercero de la fórmula de Leibniz, que es simplemente la integral de la derivada con respecto a epsilon del integrando. Ahora, derivar con respecto a epsilon del integrando, fíjense cómo está epsilon. Epsilon contamina al segundo argumento, no al primero que esté, y contamina al tercer argumento, que es donde están las primas. Lo que antes se llamó Z, bueno, ahora está ocupado por las derivadas de X estrella y de H estrella. De H estrella no, de H. Entonces, tengo que derivar con respecto a epsilon esta F. Cuando la epsilon la miro en el argumento X o en el argumento X'. Por eso es que aparece la derivada regla de la cadena, derivada de f con respecto a x, de la función, por supuesto, evaluada en los tres argumentos sin derivar, por la derivada del argumento del medio, que es el x ahora, con respecto a epsilon. Y esto con respecto a epsilon, el primero no tiene epsilon, el segundo sí. Derivar con respecto a epsilon, como es una función lineal de epsilon, es simplemente el factor que lo acompaña, o sea, h de t. Eso explica este h de t que está acá. Más la derivada de la f con respecto a epsilon cuando miro el epsilon en el tercero de los argumentos. En ese tercer argumento es el que ocupa x'. Por eso es que ponemos la f derivada parcialmente con respecto a x' en el argumento tal cual está, por la derivada del tercer argumento con respecto a epsilon. Porque no hay que perder de vista que estamos derivando con respecto a epsilon. Este tercer argumento, con respecto a epsilon, tiene dos términos. El primero no tiene epsilon, derivada 0. El segundo sí tiene epsilon y es una función lineal. Su derivada, ¿quién es? H'. Por eso es que acá se puso H'. Bien, ahora tenemos que venir a lo que vale J' en 0. Entonces, evaluamos en 0 esta derivada. Eso significa, reemplazamos epsilon por 0
Y la derivada de j en 0 se reduce a esta otra integral entre t0 y t1. Al reemplazar epsilon por 0 desaparece epsilon por h, bueno, esta parte, no quieren, y también desaparece epsilon por h', tanto en este término como en el segundo. O sea, lo que tenemos es la derivada de f con respecto a x en el argumento ya más liviano, tx estrella de t, x estrella prima de t por h de t, más la derivada de f con respecto a x' en tx estrella de tx estrella prima de t por h'. Todo diferencial de t. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, fíjese que hay dos términos, uno tiene h, otro tiene h'. Lo que vamos a querer hacer es llevar todo a h. Por supuesto, el primero lo tiene. O sea, este primero no hay que hacer nada. Este segundo tiene h'. ¿Cómo hago para que h' se convierta en h? Integración por partes. Tienen que pensar que separamos la integral en dos pedacitos, el pedacito primero no se modifica, el segundo se va a modificar. Entonces, h' por diferencial de t va a constituir, si saco el corchete por un rato, estos dos va a constituir el diferencial de h. Entonces hacemos integración por partes, donde ese va a ser el término, digamos, diferencial de u, y el b es la derivada de f con respecto a x'. Entonces, por partes, ¿qué hay que hacer? Hay que mandar esta derivada al primero. Entonces nos va a quedar así. La derivada de f con respecto a t, porque esta derivada es con respecto a t. Derivada de f ya derivada con respecto a x' en el argumento que tiene, por el h sin derivar, eso va a estar, esa es la segunda parte, o digamos, lo que se modifica en la segunda parte de la integración por partes, que está bajo el signo integral y cambia de signo, que juntada con la primera constituyen todo este corchete grande, y todo comparte el factor h de t. H de t, y este otro, cuando lo integré, tengo h de t también. Y lo que me va a quedar es el término que usualmente en integración por partes lo ponemos delante y no tiene integral, que se denominan los términos, los factores ya integrados. Esto es, la u se toma tal cual está y se integra la h'. Ahora, la integral de h' es h. Entonces me queda la u por la b. Esto es la derivada de f con respecto a x', en el argumento que tiene, por h. Y estos primeros factores ya integrados hay que evaluarlos con la regla de Barrow, porque es una integral definida. Ya insisto, la segunda parte se juntó con la primera que no le dice nada, para sacar h factor común dentro del integrando. Pero los que están fuera de la integral son estos dos factores, y hay que aplicar la regla de Barrow, porque esto provenía de una integral definida. Pero ¿qué ocurre? Cuando evaluamos en el extremo superior de h1, todo hay que evaluar h1, en particular hay que evaluar en t1, perdón, la h de t. Y h de t en justamente t1 vale 0. Y menos la evaluación en t0. H de t en t0 vale 0 también. O sea que lo que hace es que este segundo término evaluado entre t0 y t1 valga 0. Por lo tanto, j' de 0, que tenía que valer 0 porque veníamos de un punto crítico, resulta o se reduce a que la integral de este corchete nada más, porque el otro da 0, entre t0 y t1 tiene que valer 0. Y aquí es donde aplicamos el teorema de Warren-Moore. Si yo tengo una función, que sería el corchete, que está integrada contra una h, y que esa integral vale 0 entre t0 y t1, y que esa h cumple que h en t0 y h en t1 vale 0, o sea, en los extremos del intervalo vale 0, no importa quién sea la h, porque la h era arbitraria, entonces el problema no está en la pobre h, el problema está en el corchete. O sea, la función
que está definida en el corchete tiene que valer 0. Y si este corchete vale 0, lo que estoy diciendo es que esta primera derivada parcial tiene que ser igual a esta otra derivada, que es una derivada segunda. Bueno, eso no. Acá. Lo que estoy diciendo es que el corchete vale 0 y eso termina la demostración porque simplemente en el teorema de Euler se había puesto que el primer miembro es igual el primer término, perdón, de esta resta es igual al segundo. Es solamente un pasaje de términos. Esto se cumple evaluándolo en X estrella. O sea, que X estrella, de la cual partimos sabiendo que era un extremo relativo, daba lo mismo si era máximo o mínimo, del funcional B, termina verificando la ecuación diferencial de segundo orden llamada ecuación de Euler. Entonces, recién ahora podemos ver cómo opera esta ecuación y cómo se determinan los puntos críticos. A pesar de ser una ecuación diferencial y demás, sabiendo resolverlo, porque acá, si esto les cae en algún tipo de evaluación, o parcial o final, se está evaluando dos cosas. Se está evaluando que saben cuál es la manera de sacar las curvas extremales mediante la ecuación de Euler y que además esa ecuación diferencial la saben resolver. O sea, se le está evaluando por cálculo de variaciones y por resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces, acá dice, hallar las curvas extremales de los siguientes problemas variacionales. En el primero tenemos optimizar una función b. Como son curvas extremales, no importa si es para máximo o para mínimo, ¿está? Eso lo tendríamos que saber, o por lo menos averiguar, para el caso en que quisiéramos, a partir de las curvas extremales, determinar quién realiza el máximo o quién el mínimo. Pero para esto, con esto es suficiente. Entonces, optimizar B, una integral entre 0 y 2, de totalmente hipotético, esto no tiene por qué responder, ahora no estamos viendo que responde a un modelo económico real. Acá nos mandaron una función integrando que es menos 12 por t por x menos x' al cuadrado. Con los valores x de 0 igual 2, x de 12, x de 2 igual 12. Y el segundo caso, el b, es otra función, otra funcional b, entre 0 y 1, de integrando t por x más x cuadrado menos 2x cuadrado por x', diferencial de t con los valores en los extremos, x de 0 igual 2, x de 1 igual 5. Bueno, analicemos por separado, veamos qué pasa. En la primera, para la primera funcional, tomamos f, que es solamente el integrando, bueno, no me deja acá porque estamos dentro de la fórmula, bueno, solo el integrando, que es la f, y lo que planteamos es la ecuación de Euler, esto que está acá. Derivamos parcialmente menos 12t por x menos x' al cuadrado con respecto a x. Solamente el segundo no tiene x, es x'. Para hacer las derivadas parciales, x y x' los consideramos como variables independientes. Entonces, con respecto a x parcialmente, la segunda parte no cuenta y la primera sí, ¿qué queda? Menos 12 por t. Porque cuando derivo x con respecto a x queda 1, ¿verdad? Esto es entonces el primer miembro de esa desigualdad. El primer miembro es la igualdad, o sea, de la ecuación de Euler. El segundo miembro es la derivada con respecto a t. De la derivada acá interna tengo que poner, como dice acá, la derivada de f con respecto a x'. Vuelvo a la f al integrando y derivo con respecto a x'. El primero no tiene x', o sea, la derivada es 0, desaparece. El segundo es menos x' al cuadrado. Derivo y queda menos 2x'. Eso es lo que se puso acá. Ahora, para realizar la derivada con respecto a t, ahí sí me acuerdo que hay un nexo entre x y x'. X' es la derivada con respecto a t de x. Entonces, esta x' representa la x ya derivada una vez con respecto a t.
Acá me dice, bueno, tenés que derivarla de nuevo. Entonces tengo la constante menos 2, obviamente queda, y la derivada de x', derivada otra vez con respecto a t, queda x segunda. Y entonces nos queda, simplificando por menos 2, simplifico por menos 2 de ambos lados, y queda x segunda, disculpen. Y acá, dividiendo por menos 2, queda 6t. O sea, x segunda es 6t. Esto es una ecuación de segundo orden no homogénea. ¿Está? Porque ahí no tengo ni x' ni x, es una función de t, es una función lineal. Segundo orden está dado acá. Pero tiene una ventaja. Le faltan términos. Le falta el término con x' y el término con x. Cuando falta el término con x, o sea, siempre puedo aplicar la receta general. ¿Cuál era la receta general? Resolver la ecuación homogénea mediante la ecuación característica, que va a dar una solución general de la homogénea con dos constantes, y después sumarle la solución particular correspondiente con el término no homogéneo que es 6t. Ok. Pero cuando faltan variables, como la x y la x' en este caso, el tema es un pelín más fácil. Insisto, si lo quieren hacer siguiendo el caminito que les enseñó la profesora de Uliolo, está muy bien. Ahora, pueden hacerlo en este caso de otra manera como está hecho acá. Bueno, acá está hecho demasiado rápido. Acá ya encontraron la solución. A ver, ¿cómo sería la otra manera? Como no está ni x ni x', primero por no estar x, puedo integrar ambos miembros. Pero ojo, es porque no está x que puedo hacer eso. No siempre se puede hacer eso. Integramos de cada lado con respecto a t. X segunda es la derivada segunda de x con respecto a t. Si la integro, me aparece x'. X' más una constante, ¿sí? Igual a 6t. La primitiva de 6t, como es con respecto a t, es 3t al cuadrado. Más una constante, por supuesto. Ahora, la constante la junto de un lado. La costumbre es juntarlas del lado de la variable independiente. O sea, resumiendo, que queda si integro una vez. X' igual a 3t cuadrado más una constante, digamos seguro. Ahora, me quedo x' en términos de una función de t. Sigue sin aparecer la x. Eso es porque en x segunda no había x'. Entonces ahora no aparece la x. Eso significa que puedo volver a integrar para encontrar el resultado. Entonces, integramos a lo que nos quedó, que era x', del lado izquierdo nos queda la x. Con respecto a t, estoy integrando. Del otro lado teníamos 3t cuadrado más c1. Integro con respecto a t. Dos términos. El primero integro con respecto a t, 3t cuadrado, y es t cubo. El segundo, c1, cuando lo integro con respecto a t, una constante, queda c1 por t más c2. Entonces, eso explica por qué la solución tiene este aspecto. T al cubo más C1 por T más C2. Insisto, en este caso se puede hacer integrando dos veces, porque no aparece ni X ni X'. Si no, no puedo hacerlo de esa manera, lo tengo que hacer con solución de la ecuación complementaria más solución de la ecuación, o sea, de homogénea, más solución de la ecuación, solución particular, usando el término no homogéneo. Bueno, una vez que encontramos la solución, estas son todas las curvas extremales. Es una función, o sea, una función no, una familia de funciones que depende de dos parámetros. ¿Qué dos parámetros? La constante C1 y la constante C2. Si yo pongo distintos valores para C1 y C2, tengo una función, digo bien, una curva extremal diferente. A esta familia de soluciones, o sea, de curvas extremales, le imponemos las condiciones de frontera.
Las condiciones de frontera eran x de 0 igual a 2, x de 2 igual a 2. Y de esa manera, aplicando esto, x de 0 igual a 2, fíjense que da. En 0, t al cubo, 0 al cubo es 0, y c1 por 0 es 0. O sea, queda c2. c2 vale 2. Eso explica por qué acá apareció un 2 humano. Para aplicar la otra tengo que evaluar en 2. En 2, ¿qué nos queda? 2 al cubo 8, 2 por C1, C1 todavía no lo conozco, queda 2 por C1, y C2 vale 2. 8 que tengo acá, de t al cubo, de 2 al cubo, más el 2 de C2, da 10. Y eso tiene que ser igual a 12, según lo que se impuso. O sea que 12, le pasamos el 10 restando, queda 2, más 2T1. No, más C1 por T, perdón, dije toma, más C1 por T. Pero el T valía 2. Entonces paso el 2 dividiendo y el C1 queda 2 dividido 2 queda 1. Eso explica por qué acá tenemos 1 por T o simplemente T. Bueno, esta es la única solución que se encontró de la ecuación de Euler que cumple las dos condiciones de frontera. O sea, esta es la única extremal, porque extremales había infinitas, eran todas estas, que dependían de C1 y C2. Esta es, de todas las extremales, es la única que cumple las condiciones de frontera. Esto se llama curva extremal del problema variacional, no de la ecuación de Euler. ¿Está? Las soluciones de la ecuación de Euler se llaman curvas extremales y están dadas, en este caso, por infinitas funciones en esta familia. Bueno, ahí. La única de ellas que cumple las dos condiciones impuestas de frontera es esta otra. Y esta es la extremal, o sea, la candidata máximo y mínimo del funcional B. Bueno, vamos al segundo caso. En el segundo caso hacemos lo mismo. El integrando es t por x más x cuadrado menos 2x cuadrado x'. Derivamos con respecto parcialmente a x. X está en los tres términos. Entonces, la primera que me queda t, cuando derivo en x. El segundo término me queda 2x. Y el tercero queda menos 4xx'. Eso es lo que se puso acá. La derivada parcial del integrando f con respecto a x. Igual. La ecuación de Euler dice eso. Derivada con respecto a t del integrando f derivado con respecto a x'. X' aparece solo en este, bueno, en este segundo término, tercer término, perdón. Los otros van a tener derivada con respecto parcial a x', 0. Con respecto a x', ¿qué tenemos? Menos 2x cuadrado, que es lo que se puso acá adentro, menos 2x cuadrado. Bueno. Derivamos con respecto a t, aplicamos regla de la cadena, baja el 2, queda menos 4x por x', porque nos acordamos que la x depende de t. Entonces, derivar la x tiene que aparecer x'. Ahora nos quedamos con las puntas. O sea, t más 2x menos 4x por x' igual a menos 4x por x'. Pasamos restando, menos 4x por x' y menos 4x por x' se cancelan. Esto dice que los dos primeros, t más 2x, tiene que valer 0, en cuyo caso no hay ni x' ni x. Lo que quedó, que esto igual a 0, es una ecuación algebraica, no es diferencial. Eso hace que la x, la única x que pueda despejar, ¿quién es? Pasa t restando y 2 dividiendo es menos t sobre 2. La única x estrella posible es esta función lineal menos t sobre 2. No se obtuvo integrando, repito. ¿Por qué? Porque lo único que podía dar algo que podría haber integrado es x', pero x' también desapareció. O se desaparecieron x' y x segunda. Al no tener x segunda no es de segundo orden, al no tener x' no es de primer orden. ¿Qué es? No es diferencial.
Es solamente una ecuación algebraica que se obtiene despejando. Ahora, ¿qué ocurre? Esta función dice no satisface las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera son estas que están acá. A ver, ¿cuánto vale esta en cero? Esta función, la única extremal que me quedó, en cero es menos 0/2, o sea, 0. Y a mí el problema me exigía que x de 0 valiera 2. ¿Qué pasa en 1? En 1 x estrella de 1 es menos 1/2. Tampoco cumple porque el problema me exigía x de 1 igual 5. O sea, no cumple una, sino que no cumple ninguna de las dos condiciones de frontera. A veces puede ser que cumpla una y la otra no. ¿Qué está diciendo? Que la única y pobre y triste en el mundo curva extremal que encontré no cumple nada. Salvo que sea solución de la ecuación de Euler que terminó no siendo diferencial, terminó siendo algebraica. Pero no cumple las condiciones de frontera. Entonces, ¿qué voy a decir? Si la única curva que encontré extremal no cumple con las condiciones, con las restricciones del problema, las condiciones de frontera, ¿qué voy a decir del problema B con estas condiciones? Que no hay ninguna función que la cumpla. O sea que este problema no tiene solución. O carece de solución, como dice acá. ¿Sí? Bueno. Entonces, como estamos cerquita de la hora, yo voy a presentar las condiciones de Legendre, ¿sí? Acá hay otro teorema del tipo de Dubois-Reymond, que cuando uno tiene dos funciones continuas en un intervalo y tiene un funcional cuadrático de este tipo, que no es positivo, para toda función h de clase C1 que cumpla que vale 0 en los extremos, entonces lo que sale es que la función que está multiplicando a h' cuadrado, esto todavía no nos apareció a nosotros, tiene que ser menor o igual a 0. Análogamente, si el funcional este k que se puso acá, acá decías no positivo, significa es menor o igual a 0. Si ese funcional es no negativo, o sea, mayor o igual a 0, entonces para todas esas h, el p, el que multiplica al h' al cuadrado, es mayor o igual a 0. Bueno, acá hace la demostración, es bastante más técnica, fíjense la función h que hay que hacer, calcula h', bueno, está con más detalles, yo esto lo voy a saltear. Y sí voy a ir acá a las condiciones de Legendre. Son condiciones necesarias de segundo orden. Suponemos que la función integrando f, siempre referido al problema variacional b, que era la integral entre t0 y t1 de la f grande, que depende de, como dice acá, txx', que vamos a suponer de clase C2, y que cumple las condiciones de frontera impuestas en t0 y en t1. Entonces dice así: si el funcional B, si yo supiera, no lo sé, pero si supiera que el funcional B alcanza un máximo en un x estrella de t, en una curva factible x estrella de t, entonces tiene que ser menor o igual a 0 la derivada de f con respecto a x', a lo largo de la curva. No para cualquier txx', sino a lo largo de la curva. ¿Qué significa a lo largo de la curva? Que donde dice x voy a reemplazar por x estrella de t, la curva óptima, en este caso máximo, y x' lo tengo que reemplazar por la derivada de x' de t. Esto quedaría entonces como una función de t y por lo tanto se le pide que sea menor o igual a 0 para todo t en el intervalo a considerar. Si en cambio la x estrella realiza un mínimo local de b, cosa que no lo sé a priori, pero si yo supiera, lo que tiene que cumplirse necesariamente es que la f derivada dos veces con respecto a x', o sea, x', a lo largo de la curva que realiza el mínimo x estrella de t tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, a ver. La prueba se hace muy similarmente en cuanto a la técnica. Acá dice que van a probar A, la B se hace igual, bueno, se va a probar la de máximo. Pero, a ver, en cuanto a la técnica
hace el j de epsilon que ya vimos, que era el funcional b en curva incrementada, x sub epsilon, que era la integral de f en t, x estrella de t, epsilon h, y x estrella prima de t más epsilon h prima. Para toda h arbitraria, clase C1, que valga 0 en los extremos. Bueno, se aplica la regla de derivación, hay que aplicar 2 veces esta regla, porque hay que obtener derivada segunda, y como dice el teorema anterior, llevar a una función cuadrática de este tipo, pero esta hay que hacerle un cambio más para que quede h cuadrado y h', para que desaparezca el término rectangular hay que hacer una integración por partes solo en este término. Bueno, eso va a producir esto. Y entonces se aplica lo de recién, y si estamos frente a un máximo, el factor de h', tiene que ser menor o igual a 0. Si estamos frente a un mínimo, el factor de h' cuadrado, que es este mismo factor, tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, de ahí surge entonces la condición necesaria de Legendre. Entonces veamos un poquito esto para terminar la clase. Y tenemos, lo voy a aplicar solo por el tiempo que falta al caso A. Entonces veamos qué ocurre en la funcional del caso A, o sea, B, que es la integral entre 0 y 1 de x cuadrado más x' cuadrado más 2x por e a la t. Acá se ve bien que depende de x' en forma cuadrática y de t en forma exponencial. O sea, puede pasar cualquier cosa acá adentro. Las condiciones de frontera son x en 0 vale 0, x de 1 vale 1 medio. Este 0 y este 1 siempre son los extremos del intervalo de integración, siempre. Bueno, entonces, plantean la ecuación de Euler, derivamos con respecto a x', hay solo x, perdón, con respecto a x, disculpen, es 2x, el primer término y el tercero. 2x más 2e a la t. Derivamos con respecto a x', es solamente el término del medio, queda 2x', al cual hay que derivarlo con respecto a t en forma total. Cuando hacemos esta derivada es porque tenemos que pensar que x' es la derivada de x con respecto a t, que depende de t. Si la volvemos a derivar, da 2x', x segunda. Entonces pasamos el 2x restando a 2x segunda y nos queda igual a 2e a la t. Tenemos un factor 2 que podemos cancelar y por lo tanto se nos queda, simplificando, esta ecuación de segundo orden, x segunda menos x igual a e a la t. Es no homogénea porque el término no homogéneo es e a la t. Y acá tengo el segundo orden. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se resuelve? Se plantea la ecuación característica, r cuadrado menos 1 igual 0, las raíces son 1 y menos 1, la corresponde a funciones básicas exponenciales, e a la t por e a la menos t, que son las que están acá con alguna constante, e a la menos t, e a la t con alguna constante, y el término no homogéneo, e a la t, va a producir por una prueba, o sea, por un ensayo, que la solución es una constante por t a la t. No puedo probar con una exponencial del mismo tipo porque e a la t ya aparece acá. Quiero marcar esta. Bueno, aparece antes. Bueno, hasta ahí no me deja. En la homogénea. Eso dice que e a la t no me va a servir, pero como aparece una sola vez, alcanza con multiplicar por una t. Si apareciera e a la t y e a la t, que en una tiene que aparecer multiplicada por t, acá tengo que poner t cuadrado. T cuadrado por e a la t. Bueno, yo voy un poquito rápido acá. ¿Por qué? Porque estimo que ustedes resolver una ecuación de segundo orden ya vieron esto. Entonces, la particular va a tener este aspecto, lo que hay que es ajustar la constante, y las constantes que corresponden para las dos condiciones iniciales, x de 0 igual a 0 y x de 1 igual a 1 medio, bueno, resultan ser estas que no son muy amigables, pero bueno, son constantes al fin. Esta es la única extremal del problema, no de la ecuación de Euler, es la del problema. Ahora,
La condición de Legendre dice, tenés que mirar el signo de f, x', x'. La f con respecto a x', ya la calculamos, era esta, era 2x'. Si vuelvo a derivar parcialmente con respecto a x', cada vez que derivo parcialmente con respecto a x y x', las pienso en forma independiente. El tema es cuando las derivo con respecto a t, que ahí tengo que pensar que es x', cómo depende de t. Pero con respecto a x', nuevamente, 2x', si la derivo con respecto a x' es 2. Es positivo. ¿Qué quiere decir? Que se cumple la condición de Legendre para minimizar. Porque si hubieras sabido que esta x estrella era un mínimo, el signo me tendría que haber dado positivo. La recíproca, lamentablemente, no es falsa. Ojalá lo fuera. Entonces, lo que estamos diciendo es que esta x estrella que encontré es candidato a minimizar. Nos faltan todavía información, o sea, nos falta todavía condición suficiente para corroborar que efectivamente produce un mínimo, que efectivamente lo va a hacer. Pero todavía nos falta información, eso será motivo de la clase que viene, con la condición suficiente. La última observación que les hago es esto. Como la derivada segunda de f con respecto a x' dos veces es positiva, claramente no es negativa. Usted me dice, ¿qué pavada me está diciendo? No. No es negativa. Eso quiere decir que no se cumple la condición de Legendre necesaria para mínimo. Para máximo, perdón, me equivoqué. Como es positiva, no es negativa. Entonces no se cumple la condición de Legendre para máximo. ¿Eso qué quiere decir? Que la condición necesaria sirve para descartar lo que no puede ser. En este caso, al no cumplirse la condición necesaria de máximo, esta x estrella no puede realizar un máximo de B, del funcional B. Lo único que puede realizar, tal vez, probablemente, con un montón de dudas, es que sea un mínimo. ¿Está? ¿Podría pasar que no sea ni máximo ni mínimo? Y sí, nos pasa. Acá pasa como también pasa en una función de dos variables o en una de una variable cuando un punto crítico no resulta ni máximo ni mínimo, es punto de inflexión. O en dos variables un punto no es ni máximo ni mínimo, es un punto de ensilladura. Bueno, acá podría pasar que no sea ni máximo ni mínimo. Pero con la condición de Legendre lo que podemos decir, mira, la única chance que te queda es que tal vez sea un mínimo, porque dio la derivada segunda con df con respecto a x' dos veces es positiva. Bueno, dejamos acá. Ya estamos casi al final de la ficha, así que yo no voy a volver sobre este tema, porque creo que queda muy poquitito. Es todo el trabajo que se hace para el caso B, el ejemplo B, que eso se lo dejo a ustedes para que lo miren. Directamente en la clase que viene, entonces vemos las condiciones de suficientes. Profe, una consulta. Entonces, de esta ficha, ¿qué demostraciones entrarían al final? De esta ficha queda, a ver, no, a nivel informativo está la condición, bueno, los lemas esos, y la condición de Legendre, pero de manera informativa. No le vamos a tomar la deducción de la condición ni la de Euler, y menos aún la de Legendre, que es más complicada. ¿Está? Gracias. De nada. Sí, todas las definiciones, las consecuencias, todo eso sí. ¿Está bien? Bueno, dejo entonces, a ver, vamos a detener la grabación.